Listo. Buenas tardes y bienvenidos a la clase. Muy bien, vamos a comenzar resolviendo este ejercicio, ¿sí? ¿Qué nos dice? A ver, sobre un bloque de acero con una energía específica igual a 1.9 gigajoule metro cúbico, se quiere realizar un agujero con una taladradora de 500 watts. A ver, aquí les hago una primera pregunta. Esta taladradora que nos dice que son 500 watts. ¿Esa potencia qué es? La potencia del motor del taladro. Muy bien, pero ¿qué tipo de potencia será? Hemos visto en la Potencia anterior eléctrica. clase. Dos, Potencia eléctrica. ¿cómo? Potencia eléctrica. Listo, potencia eléctrica. Pero a ver, sigamos leyendo, ¿de acuerdo? Pero ya es un punto que nosotros tendremos que analizar. Listo. En la que la velocidad de giro del lucillo son 300 RPM. Bueno, ya lo tengo aquí. Sí, que son 300 RPM. Bueno, y esto también, ¿no? El avance es de 0,20 milímetros revolución. O sea, cada vez que tengo una revolución, dice que va ingresando 0.20 milímetros, ¿no? Entonces, si tengo 5 vueltas, va a avanzar 1 milímetro, ¿no? Más o menos, para que ustedes tengan una idea. Y el rendimiento de la máquina es del 90%. Ahora sí, con este rendimiento, como dice aquí, rendimiento de la máquina es del 90%, ¿sí? Ya me doy cuenta de esta potencia. Ahora sí estoy muy seguro de que esa es la potencia. ¿Qué potencia? Eléctrica. Mecánica. Eléctrica. Esta es la potencia eléctrica, porque aquí me está hablando, de nuevo, miren, aquí me está hablando de un rendimiento de la máquina. Y este rendimiento dice que es al 90%. Por lo tanto, esta es una potencia eléctrica de 500 watts, ¿no? Y dice con un rendimiento de la máquina del 90%. Entonces, dice, calcular el par torsor y el diámetro máximo de la broca que se puede emplear con la máquina indicada, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a comenzar con esto y vamos a escribir aquí nuestros datos. Esto es lo más importante, ¿no? Los datos. Bien, ¿qué nos dicen nuestros datos? Para nosotros, sí, la parte importante llega a ser la energía específica del material, que es igual 1,9 gigajoule metro cúbico. Se quiere realizar un agujero con una taladradora de 500 watts. Esta es potencia eléctrica. 500 watts. En la que la velocidad de giro N es igual a 300 RPM. El avance es de 0,20. 0,20 milímetros revolución. (0,20 milímetros revolución). Y el rendimiento de la máquina es igual al 90%. Calcular el par torsor. Y el diámetro máximo de la broca. Que se puede emplear con la máquina indicada. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? A ver. Graficar. ¿Qué dicen? A ver. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Vamos a tener la llegada, ¿sí? De aquí, ¿de qué? De todo lo que son las líneas de alimentación, ya sea monofásico o trifásico, al motor eléctrico, ¿cierto? O sea, este motor eléctrico, ¿sí? Va a tener una entrada. Entonces, este motor eléctrico, ¿cuánto tiene de potencia?
500. 500 watts. Miren, esta potencia eléctrica, ¿ya? Esta potencia eléctrica dice que es 500 watts. Pero dice que todo esto, ¿sí? Hasta la llegada a Lucillo, tiene un rendimiento del 90%, ¿cierto? Del 90%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de estos 500 watts solamente llegan a ser efectivos aquí, ¿cuánto? 90%. El 90% de la potencia. ¿Listo? Entonces, esa puede ser una forma de sacar aquí el valor que yo necesito. Miren, vamos a ver esto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Vamos a calcular cálculo de la potencia. ¿Qué potencia? La potencia mecánica, ingeniero. Exacto, en este caso haríamos cálculo de la potencia mecánica. ¿Ya? Entonces, en este cálculo de la potencia mecánica, ¿sí? Nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente. Si decimos que, a ver, la potencia mecánica va a ser igual al rendimiento que yo tengo multiplicado por la potencia eléctrica. Entonces, esto sería igual al 90%, que es lo mismo decir 0.9, multiplicado por la potencia eléctrica, que serían los 500. La potencia mecánica será igual a ¿cuánto? A 450. 450 watts, ¿no? Listo. Ahora sí, recién esto llega a ser mi potencia mecánica, ¿ya? Esta es la potencia mecánica recién. Listo. Entonces, miren, ya tengo esto. Bien. ¿Qué más puedo hacer ahora? ¿Qué más? Calcular el par torsor. Todavía no puedo, ¿no? Ahí me puedo dar cuenta. Ah, claro. Miren, aquí tengo la potencia 1. A ver, vamos a ir subrayando esto. Miren. Aquí tengo esta potencia y también tengo el número de revoluciones, ¿no? Y nosotros sabemos que el par torsor también se puede calcular en función de esto, ¿cierto? Entonces, ese par torsor lo puedo calcular, ¿ya? Entonces, si quiero calcular el par torsor, nosotros ya tenemos una expresión, ¿no? Cálculo del par torsor. Listo. Entonces, ese par torsor va a ser igual ¿a qué? La potencia mecánica sobre el número de revoluciones. Sí, pero era algo más, ¿no? Por 60. Listo. 30 dividido en pi. ¿Cómo es? A ver. Ya lo teníamos esto. ¿Qué dicen? 30 dividido entre pi. Listo. Por 30 dividido entre pi. Listo. Miren, esto es la expresión, pues, donde este 30 sobre pi, ¿qué es pues para nosotros? Es un factor de conversión. Cuidado que con esto se estén equivocando, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a hacer este cambio donde la potencia debe estar en watts. Entonces aquí tendríamos los 450, ¿ya? Aquí tendríamos el número de revoluciones, que son 300. Aquí tendríamos 30 y aquí tendríamos pi. Listo. Ahora entonces el par torsor, si llega a ser igual, ahí ya podemos empezar a trabajar y estamos seguros que nos va a dar, ¿en qué unidades nos va a dar?
Newton metro. Exacto. A ver, yo tengo 14,32. ¿Ustedes? Lo mismo, ingeniero. También. Ya. Listo, muy bien. Entonces, esto, sí, para nosotros, este es el par torsor que nosotros necesitamos, ¿no? Muy bien. Entonces ya tendríamos este par torsor aquí, ¿de acuerdo? Ya. Y ahora dice el diámetro máximo de la broca. Bien. ¿Cómo hago para calcular el diámetro máximo de la broca? Primero calculamos el volumen del material eliminado. Ya. ¿Y después? Luego, con el volumen del material eliminado, calculamos el diámetro. Muy bien. Ríos, Colque, Pablo. Muy bien. Ya. Miren, vamos a hacerlo así por pasos. Aquí lo que tengo, sí, es que el diámetro máximo de la broca, debo entender dónde utilizo este diámetro máximo de la broca. Y si yo me doy cuenta, cuando quiero hablar del diámetro máximo de la broca, estoy hablando básicamente de la sección transversal. Para mí, la sección transversal está dado por pi, por el diámetro de la broca. Vamos a cambiarle un poquito este color. Diámetro de la broca, ¿no? Así para que sea bien notorio. Al cuadrado, ¿sí? Y esto sobre 4. Ya tengo ahí la sección transversal, ¿no? Listo. Debo analizar qué expresión es la que me ayuda a utilizar esto. Entonces, si me recuerdo, ¿ya? El volumen de material eliminado es igual a la sección transversal de la broca multiplicado por La velocidad de avance. listo, en este caso tengo, miren, F sub n. Entonces, en este caso será F sub n por Las porciones. por n, ¿cierto? Por n, porque así voy a tener milímetro minuto, ¿no? Muy bien. Luego, aquí voy a tener, miren lo siguiente. Yo sé que este volumen de material eliminado, sus micrófonos, ya está, listo, ya. Entonces yo voy a decir que este volumen de material eliminado va a ser igual ¿a qué? ¿A qué va a ser? ¿O qué expresión tengo que utilice esto? La potencia mecánica va a ser igual al volumen del material eliminado por la energía sobre 60. Muy bien, miren. Aquí nosotros decimos que en realidad la potencia mecánica va a ser igual al volumen de material eliminado. Ya. Y esto multiplicado para nosotros llegaría a ser aquí. Bueno, esto sabemos que va a ser dividido entre 60, ¿no? Ya, pero esto va a ser multiplicado por La energía. energía específica del material, completito siempre, ¿ya? La energía específica del material. Listo. Entonces, miren, ya tengo de dónde partir, porque el volumen de material eliminado no lo podía calcular porque está en función del diámetro de la broca, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Justamente ir a esta expresión, partir de esta expresión, ¿ya? Muy bien, entonces si parto de esa expresión, yo digo que el volumen de material eliminado, este volumen de material eliminado va a ser igual a directamente 60 veces multiplicado por la potencia mecánica que tenemos dividido entre la energía específica del material, ¿no? Entonces, este volumen de material eliminado, yo digo, ya lo podemos sacar, lo reemplazaremos nomás, va a ser 60 multiplicado por
450. Y esto dividido entre 1,9. Entonces, este volumen de material eliminado va a ser igual a ¿cuánto? 60 por 450 dividido entre 1,9. ¿Cuánto le sale? 14.210.5. 14.210.53 tengo. ¿Está bien? Sí. Ya, muy bien. Listo. Unidades. Milímetro cúbico sobre minuto, ¿no? Porque hemos trabajado en todas las unidades con el factor de conversión. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya podemos volver a nuestra primera ecuación, ¿sí? Si queremos ponerle una numeración, esta puede ser nuestra ecuación 1 y esta puede ser nuestra ecuación 2, ¿no? Hemos partido de 2. Ahora ya podemos volver a la ecuación 1, ¿no? Reemplazando en 1. Ahí está. Entonces ahora yo digo el diámetro de la broca. El diámetro de la broca va a ser igual a ¿qué? A ver, vamos a despejando esto. Va a ser igual a 4 veces multiplicado por el volumen de material eliminado dividido entre pi por nuestro avance en función de la revolución por el número de revoluciones. ¿Qué más me falta? Raíz cuadrada. Exacto. La raíz cuadrada, ¿no? Muy bien. Entonces ahora tengo 4 veces multiplicado los 14.210.53 dividido entre pi por 0,20 por n, pero n para nosotros es 300. Y a todo esto le sacamos raíz. Muy bien. ¿Cuánto es el diámetro de la broca? $17.36. Exacto. 17,36. Muy bien. ¿Qué unidades? Milímetros. Milímetros. Listo. Y esto sería el resultado. ¿O no? ¿Qué dicen? Nos pide el diámetro máximo. Muy bien. ¿Cómo podría sacar el diámetro máximo? ¿Qué implica el diámetro máximo? A ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo saco? ¿Cómo puedo saber qué es el diámetro máximo? ¿Podríamos derivar, ingeniero?
Ya, podríamos hacer máximos y mínimos, ¿cierto? Pero hay otra explicación más sencilla y tiene que ver con nuestro criterio, ¿ya? Sobre todo es eso, o sea, nosotros debemos ver nuestro criterio, ¿sí? El criterio, a ver, ¿cuándo sé que la máquina está en el máximo diámetro que puede utilizar? ¿Cuándo? Cuando está en contacto con el material a perforar. Ya, pero ¿qué más? O sea, hay que asumir es que esto se está perforando, ¿no? Porque el volumen de material eliminado, no se olviden qué significa, cuánto de viruta estoy arrancando, ¿no? Pero, ¿quién me está dando el dato del material? Justo pues la energía específica que tenemos aquí. O sea, es energía específica del material. Esto, ¿sí? Este 1.9 es de un material específico, ¿no? Entonces, eso nos está dando, sí que estamos siendo capaces de arrancar también ese volumen de material eliminado. A ver, vamos a decir una cosa. Yo tengo 17,36. ¿Qué tal si le pongo una broca de 18? Hagamos algo más sencillo. Miren, yo voy a utilizar esto y digo, si la broca tiende a subir, o sea, yo voy a subir la broca, voy a subir este, ¿no? Si este sube, ¿quién más sube? El volumen eliminado. El volumen de material eliminado. Muy bien, el volumen de material eliminado. Y entonces, si este sube, ¿sí? Si el volumen de material eliminado sube, ¿quién sube? También La potencia mecánica. Potencia la mecánica. potencia mecánica, ¿ya? Entonces tendría que referirme a esta parte, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué estaría pasando si subo de los 450? Yo no puedo hacer nada con este rendimiento porque es un rendimiento ya establecido de los componentes. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Subir la potencia eléctrica, ¿no es cierto? Subir. Pero ¿puedo? No se puede, ¿no? Esto sencillamente, si yo subo o si fuerzo esto, voy a tener mayor cantidad de corriente y las protecciones del equipo van a abrirse, ¿no? Entonces, miren, así podemos nosotros decir que estamos en el diámetro máximo, porque si subo un poco más, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a necesitar mayor potencia mecánica. Y si necesito mayor potencia mecánica, tendría que pedir más potencia eléctrica. La tensión no va a aumentar. El consumo de corriente sí, pero ¿qué va a pasar con las protecciones? Se van a abrir. Entonces no voy a poder perforar. Listo. Muy bien. ¿Por qué no hacemos tanto por máximos y mínimos? A ver, ¿cuál es una explicación? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, una idea. Ya, miren, algo bien concreto y algo bien sencillo para que se recuerden siempre. Esto no es el resultado. Este no es el resultado, ¿sí? Nos falta algo para que sea el resultado. Es que miren, es muy fácil. Yo no puedo ir a la ferretería o a la tienda o al donde me venden estos artículos y le pida una broca de 17,36. O sea, no puedo. O sea, no puedo, no existe esta medida, ¿ya? O sea, no la tengo disponible. Y voy a pedir que me lo fabriquen para mí. No, ¿ya? Entonces, en este caso, sí, tendré que acomodarme a uno de los diámetros ya establecidos. Por lo tanto, ¿a cuál vamos? ¿Al inferior o al superior? Al superior. Al superior. Al inferior. Superior, Al Inge. inferior. Pero ya hemos visto qué pasa si subimos, pues, si los que me están diciendo al superior. Ya hemos visto qué sucede. Entonces, ¿a cuál me tendría que ir? Al inferior, Inge. Exacto, al inferior, ¿ya? Siempre me voy al inferior, ¿ya? Siempre, 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 para determinar el diámetro máximo que ustedes pueden utilizar, se van al inferior. Entonces, aquí, ¿qué tengo de resultado? Que en realidad esto es una broca de diámetro 17,
Listo. Este sería el resultado, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí, por más de que obtenga muchos decimales como valor máximo, lo que voy a hacer es tener que referirme a un número normalizado. Este número va a ser un número estándar. Ese número estándar está en un catálogo de brocas, ¿sí? Y entonces ustedes van a tener que elegir, ¿no? De ahí. Por lo general está por milímetro. Hay brocas de dimensiones especiales que están en enteros y medios milímetros, ¿ya? Y hay otras que están en pulgadas. Podríamos convertirlas de pulgadas a milímetros y ver si se aplica, o sea, si se aproxima o no. Pero para un caso de fabricación concreto, yo no utilizo este tipo de medidas parciales. Debo referirme a un estándar, o sea, un diámetro definido por catálogo, ¿sí? O sea, y ese diámetro es el que yo utilizo, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando obtenga el diámetro máximo de la broca, lo que debo hacer aquí es normalizar al inmediato inferior, porque si lo hago al superior, voy a demandar mayor potencia mecánica y esto va a exigir mayor intensidad de corriente para compensar en la parte de energía eléctrica y lo que va a hacer es abrir las protecciones de la máquina. ¿Listo? Entonces, así de esa forma es como nosotros tenemos que realizar esta indicación. ¿Ya? Muy bien. Fíjense, muy sencillito este problemita, pero sí nos va a ayudar bastante, ¿no? A ver, ¿qué pregunta tienen? En este caso, hice una consultita. Sí, adelante, adelante. En este caso, esa sería la explicación para no utilizar derivadas para sacar máximos y mínimos. Exacto, muy bien, Juan Carlos, ¿no? O sea, cuando yo utilizo derivadas, ¿no? Para evaluar los máximos y mínimos, yo aquí puedo tener y puedo emplear y decir, bueno, que en realidad este valor, ejemplo, ¿no? Como ejemplo, este valor me ha salido 17.42. Muy bien. Listo. Este es mi valor máximo, ¿ya? Por decir, es mi valor máximo. De nuevo, me voy a un catálogo y yo sé pues que en realidad la medida inferior es 17 y la medida superior es 18. Entonces, de nuevo, me tengo que referir a un diámetro de estos. O sea, no hay este con punto 42, no hay. Y si yo me voy a hacer fabricar, tampoco me va a servir porque en mis planos los orificios, los agujeros pasantes y demás no vienen pues con esas características, ¿no? Salvo que sea una pieza muy especial, ¿no? Entonces debo referirme, ¿no? A uno de estos dos. Si escojo el de arriba, ya saben, está mal. ¿Por qué? Porque voy a demandar, como aquí hemos puesto, mayor volumen de material eliminado y esto implica demandar mayor potencia, ¿no? De nuevo, la misma explicación. Ya, entonces, eso es por esas razones que nosotros no utilizamos tanto eso, ¿no? Listo, bien, no sé si tienen otra preguntita. A ver, preguntas, preguntas. Y una consulta. Sí, adelante, Gabriel. En el caso de que no nos especifiquen el rendimiento de la máquina, asumimos que está trabajando con el 100%. Muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Ya? Muy buena pregunta. Uno, ustedes tendrán que primero saber si esta potencia que les dan, ya, si esa potencia es eléctrica. ¿Cómo van a saber si es una potencia eléctrica? Uno, porque les va a especificar. Aquí en el enunciado les va a decir potencia eléctrica. Ya, vamos a algo de manera real. Vamos a un problema de manera real. Si nosotros estamos en nuestro taller, en la maestranza, ¿sí? Y vemos la máquina. ¿Qué van a hacer? Van a irse a la potencia del motor. Bueno, a la placa de características de la potencia del motor. Y ahí van a encontrar la potencia eléctrica. Siempre van a encontrar la potencia eléctrica. En algunos tableros, ¿sí? Hay la parte de del rendimiento de las máquinas. En algunos, ¿ya? Por lo general no. Cuando no tengamos información del rendimiento, ¿sí? Yo les había dicho algo en la anterior clase, este puede estar en un rango de cuánto al cuánto. Del 0,75 al 0,85. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien.
del 0,75 al 0,85, ¿ya? Ese rendimiento es el que yo debo colocar, ¿listo? Ese es un rendimiento que me va a servir en muchos casos. Ahora, ¿cómo van a utilizar eso? Porque tampoco se puede tomar la media, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Si su máquina es muy antigua, o sea, tienen que ver el estado de su máquina, es muy antigua, van a tomar 0,75. Si su máquina no es tan antigua, ¿sí? O sea, está relativamente en buen estado y demás, entonces tomamos el de 0,85. ¿Listo? Entonces, miren que ahí nosotros estaríamos tomando ese rendimiento, ¿no? Cuando no tenemos información, pero en este caso, miren, la información del rendimiento es mayor a estos valores, ¿no? Por algo lo ha puesto ahí, ¿ya? Pero en un rendimiento mecánico, generalmente estamos del 75 al 85%. ¿Listo? Es muy buena pregunta, señores. Listo. Entonces, ustedes primero tendrán que analizar si les dice, les va a decir aquí, ¿no? De potencia eléctrica, si es que no les coloca un rendimiento. Porque si les pone potencia y les da un rendimiento, ya se sabe que este es una potencia eléctrica, ¿no? Ya se sabe eso ya queda claro. Muy bien. A ver, no sé si hay otra preguntita. Inge, una consultita. Sí, adelante. En este caso, en los motores, siempre he visto que viene la potencia en HPs. En ese caso, ¿hay que utilizar otra fórmula o hay que hacer conversiones para utilizar estas fórmulas? Muy bien, buena pregunta, estimado Juan Carlos. Ya, no se olviden, nosotros solamente, bueno, una característica de lo que siempre estudiamos en casi la mayoría de las materias es que nosotros trabajamos en el sistema internacional, ¿no? Y en este caso del sistema internacional, la potencia siempre va a ir ligado en lo que van a ser para nosotros. Pueden ser los watts, como también pueden ser los kilowatts, ¿ya? Kilowatts, ¿ya? Pero comercialmente, ¿sí? Comercialmente, aunque también están los motores especificados, o sea, hay las plaquitas, dice tantos HPs, un HP, dice, equivale igual a tantos kilowatts, ¿no? Entonces hay que convertirlo a kilowatts y de ahí lo pueden convertir de nuevo a watts y con eso ya empiezan a trabajar con esto, ¿no? ¿Sí? De esa forma es como pueden llegar a trabajar, ¿ya? Entonces hay que convertir. No se olviden que hemos tenido por ejemplo, 30 sobre pi, para nosotros es un factor de conversión, ¿cierto? 60 también para nosotros es un factor de conversión, ¿no? Eso, mucho cuidado. Muy bien. No sé si hay otra preguntita. Perdón, ingeniero. Sí. En el parámetro que dice el diámetro máximo de la broca, igual se puede especificar o relacionar con diámetro mínimo o cambia la fórmula. Ah, ya, muy bien. Buena pregunta. Cuando nosotros queremos entender con el diámetro máximo, queremos darle a entender al operador o a nosotros mismos que sería la máxima potencia a la cual la máquina va a poder perforar. En este caso decimos que nosotros podemos perforar como máximo con esta potencia 17 milímetros, ¿no? De diámetro, ¿ya? Si diríamos el mínimo, ¿ya? ¿Cuál será el mínimo que nosotros podemos perforar? ¿Qué dicen? A ver. Lo mismo sería. No, este es el máximo, no puede ser el mismo, ¿no? Del mínimo al máximo hay un rango, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? Mínimo va a ser el valor mínimo. O sea, yo tengo que ver, ¿sí? Menos que habrá una broca de diámetro 16. Perfecto. Entonces, ya es menor, por lo tanto ya es menor, ¿sí? ¿Todavía hay el diámetro 15? Sí. Bien, entonces este es el nuevo menor. ¿Todavía hay el diámetro 14? Sí hay. Y así puedo ir buscando hasta dónde es lo que hay. ¿Diámetro 6 hay? Sí hay.
Diámetro 3 milímetros, ¿hay? Sí hay. Diámetro 2, también hay. Diámetro 1, ¿hay o no? ¿Hay o no hay? En brocas. ¿No han visto? Hay el diámetro 1. Hay el diámetro 0.5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Ver en el catálogo de las brocas o disponibilidad comercial, ¿cuánto es el valor diámetro mínimo de la broca? Mientras sea menor al número máximo que hemos encontrado, va a ser el mínimo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tendré que irme a un catálogo de brocas, ¿sí? ¿Y cuál es el mínimo diámetro que yo tengo disponible? Así puedo encontrar lo que es el mínimo diámetro de la broca que se puede utilizar, ¿no? ¿Qué otra característica también aquí va a haber? Generalmente va con el mandril, si el mandril puede sujetar o no este diámetro mínimo, ¿no? Pero eso ya es otra cosa, ¿sí? Aquí lo que tengo que ver es que el diámetro de broca debe estar dentro de un estándar, dentro de un valor normalizado. Y eso lo voy a encontrar en catálogos, ¿no? Simplemente en catálogo y veo cuál es el diámetro mínimo disponible que yo tengo para adquirir para mi máquina, ¿no? Nada más, ¿sí? Y entonces este 17 para mí será el valor que no puedo superarlo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, me voy hacia abajo y veo cuál es el menor valor del diámetro de broca y ese será el mínimo, ¿no? Ya, muy bien. A ver, otra preguntita. Otra preguntita tal vez. ¿No? ¿Ninguna? Inge, una consulta más. Sí, sí. En este tipo de problemas siempre nos va a pedir un diámetro máximo de la broca o también hay problemas que piden el mínimo. A ver, entenderemos algo, ¿no? O sea, por lo general, tenemos que aplicarlo siempre a la parte real, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes llegan a su trabajo y demás y que alguien les pida esto, o sea, no tendría mucho sentido, ¿ya? En cambio, imagínense, estoy en la maestranza, ¿sí? Llegan con un trabajo, ¿ya? Y bueno, y me dicen, ingeniero, mm, con la máquina que tenemos, ¿podemos hacer este orificio? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer todo este cálculo, ¿cierto? Para ver si con el diámetro de broca que yo tengo y el metal que ellos han traído, yo puedo hacerle este orificio, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a calcular básicamente? Voy a calcular el volumen de material eliminado, voy a calcular potencia. ¿Y qué hago con esta potencia? La voy a comparar con la que tengo en la placa, ¿no? Listo. Y con eso ya está. Ahora, ¿qué pasa si no se puede? Entonces, voy a calcular el diámetro máximo de la broca y le voy a decir, lo máximo que nosotros podemos perforar es 17 milímetros. Es lo máximo que nos da con este material. Ah, entonces nos va a decir, ah, ya, bueno, entonces, a ver, vamos a ver otra solución o de otra forma, ¿no? Sí, pero así es como tendríamos que hacerlo esto de forma real. O sea, tanto como el mínimo, no hay mucho sentido, ¿no? Que tengamos un pedido real de esta parte, ¿ya? Muy bien. A ver, no sé si hay otra preguntita. A ver. ¿No? Ya. Muy bien. Entonces, por hoy vamos a quedar aquí. Bueno, esta clase yo la he grabado justamente por lo que hemos llegado tarde y además para que todos lo tengan, ¿sí? O sea, los que no han podido entrar, tal vez por algún problema, porque esto es un ejercicio, ¿no? Que sí les va a llegar a servir, volver a ver, repasar y demás, ¿ya? Entonces esto apenas acabemos, que se cargue en mi nube y les voy a volver a pasar el link, ¿de acuerdo? Muy bien, yo les agradezco por haber asistido y nos vemos el día martes, ¿de acuerdo? Que les vaya bien, hasta luego.
Ingeniero, gracias. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, muchas hasta luego, gracias. que les vaya Hasta luego, bien, a ingeniero. ustedes las gracias, a ustedes las gracias. Con gusto, Hasta luego, con gusto. ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien.